Hola amigos, hoy quería hablarles del águila gigante de Nueva Zelanda, el águila de Haast, y dedicarle este video a Guillermo Volpi, que me sugirió que tratara esta temática. En 1871, buscando huesos de moa en la ciénaga de Glenmart, en la isla sur de Nueva Zelanda, aparecen los restos de un águila enorme, desconocida para la ciencia. Al año siguiente, el doctor Julius von Haast, primer director del Museo de Canterbury, publicó la descripción de la nueva especie, a la que llamó Harpagornis morei, ave garfio de Moore, en honor a George Moore, propietario del lugar. El águila de Haast es la mayor águila que conocemos, con un peso de unos 15 kilos y una envergadura de hasta 3 metros. Un reciente estudio utilizó la tomografía de rayos X para reconstruir el tamaño del cerebro, los ojos, los oídos y la médula espinal del águila de Haast. Comparando estos valores con los de aves de presa y carroñeras modernas, llegaron a la conclusión de que el águila de Haast era un depredador activo. Entre sus presas se contaban las aves no voladoras que poblaban antiguamente Nueva Zelanda, desde los pequeños kiwis hasta las enormes moas de más de 200 kilos de peso. El estudio del ADN de los fósiles de águila de Haast propició un descubrimiento sorprendente. Antes se creía que esta especie estaba emparentada con el águila audaz o Aquila audax australiana, una de las águilas más grandes del mundo, pero en realidad sus parientes son dos pequeñas águilas, la pequeña águila calzada y la pequeña águila australiana, que tienen 1 metro de envergadura y 1 solo kilo de peso. Su antepasado común debió de ser de tamaño también pequeño y vivió hacia alrededor de 1 millón de años, así que en ese periodo de tiempo, muy corto en términos evolutivos, esta rapaz llegó a Nueva Zelanda desde Australia y creció enormemente gracias a la abundancia de presas de gran tamaño y a la ausencia de depredadores terrestres o de otros grandes competidores. Comparativamente con la mayor águila actual, que es la arpía, el águila de Haast era mucho más fuerte y corpulenta, sus patas eran muy robustas, poseían garras de un tamaño mayor a la de un tigre. Su pico era ancho y muy ganchudo. Esta gran ave depredadora aparentemente llegaba a los 20 años de esperanza de vida. Se cree que las hembras tenían un tamaño un tanto mayor que el de los machos. En una descripción que hizo un anciano maorí a Sir George Grey, uno de los primeros gobernadores de Nueva Zelanda, el inglés escribió: era de color blanco y negro, con una cresta roja sobre su cabeza y las puntas de las alas teñidas de amarillo y verde. Como no existían otros cazadores con estas características en Nueva Zelanda, esta infalible rapaz se adaptó para ser el gran depredador que faltaba en las islas. Se alimentaba de los moas, en particular de las especies más pequeñas, y también de patos no voladores que hoy también están extintos. Aunque los moas eran corpulentos, quizás los ataques del águila se dirigieran hacia su cabeza en incursiones aéreas de una velocidad superior a los 80 km por hora. Sobre todo, las crías habrían sido presas muy fáciles. Se sabe que estas águilas se alimentaban de moas porque en los restos óseos de las moas se han encontrado marcas de sus garras. Al ser exterminadas las moas debido a la cacería de los maoríes, este depredador tan especializado no pudo adaptarse a la falta de sus presas naturales y se extinguió en un lapso relativamente corto. Desde la década de 1870 hasta la actualidad, solamente se han recuperado 3 esqueletos completos. Esta ave vivió en la isla sur de Nueva Zelanda hasta entrado el siglo XVII. Los huesos más recientes encontrados tienen 500 años de antigüedad, aunque en 1800 todavía se narraban historias de supuestos avistamientos. Lo que sí abundan en la isla son las pinturas en rocas y en cuevas con su figura.
Es una gran pérdida causada indirectamente por el hombre debido a la extinción de otras magníficas aves que eran los moas. A menudo nos sorprendemos con la formidable talla que alcanzan algunas aves, por ejemplo el cóndor de los Andes o los buitres ibéricos, los quebrantahuesos, pero estos colosos aéreos se quedan pequeños cuando los comparamos con algunas especies que lamentablemente se encuentran extintas. Este es el caso del águila de Haast, que tiene el récord de tamaño entre las águilas, pero no el récord de tamaño entre todas las aves, porque los teratornítidos, por ejemplo, como el Argentavis, era mucho mayor. Se supone que las águilas de Haast eran de un 30 a un 40% más pesadas que las aves más pesadas de la actualidad. Una de las águilas más grandes es el pigargo o águila marina de Steller, y en valores redondos era la mitad de grande que el águila de Haast. Algo interesante es que dentro de las rapaces, las hembras suelen ser más grandes que los machos. Esto tiene que ver con varios aspectos. Uno de ellos es eliminar el instinto competitivo para que no haya ataques dentro de la pareja, ya que suelen ser parejas monógamas y por toda la vida. Por otro lado, aprovechar presas de diferente tamaño, ya que no hay competencia entre las presas que buscan, porque son de diferente envergadura. Y no existen otras diferencias más allá del tamaño, es decir, que en general el plumaje entre machos y hembras es el mismo, por lo tanto se supone que lo mismo ocurriría con el águila de Haast. A pesar de su gran tamaño, las alas eran más bien cuadradas. Esta forma de las alas los podría haber ayudado a cazar en medio de los densos matorrales y bosques de Nueva Zelanda. Esta águila a veces fue retratada de una manera incorrecta, como si hubiera evolucionado hacia una condición no voladora, pero esto no es así, sino que cambió el tipo de vuelo por planeo de sus ancestros, desarrollando una mayor carga alar y alas más anchas. Dos de las águilas actuales mayores, el arpía y el águila monera filipina, también redujeron la longitud de sus alas, las hicieron más anchas para adaptarse a vivir en bosques. Una mandíbula inferior del águila de Haast medía 11,4 centímetros de largo y el tarso en distintos fósiles ha sido medido entre 22,7 a 24 centímetros. En comparación, las águilas con mayores picos en la actualidad, que son el águila de las Filipinas y el pigargo gigante, alcanzan un poco más de 7 centímetros y su mayor medida del tarso, en el caso del águila filipina y del águila de Nueva Guinea, se sitúan en un máximo de 14 centímetros. Las garras del águila de Haast eran similares en longitud a las del águila arpía. Las fuertes patas y los enormes músculos de vuelo de estas águilas les pudieron haber permitido despegar con un salto inicial desde el suelo a pesar de su gran peso. La cola era seguramente muy larga, de más de 50 centímetros en los especímenes hembra y muy ancha. Esta característica pudo haber compensado la reducción en el área de las alas al proporcionar una sustentación adicional. Se estima que la longitud corporal total, estando en reposo, podría haber sido de 1,4 metros en las hembras y una altura en posición erguida de unos 90 centímetros o tal vez un poco más. Las águilas de Haast depredaban a grandes aves que tenían más de 15 veces su propio peso, por lo tanto se estima que utilizaba la velocidad de más de 80 km por hora y tal vez se aferraba a la pelvis de la presa con las garras de un pie y la mataba con un golpe a la cabeza o al cuello con el otro pie. Su tamaño y el peso que tenía indican que ejercía una fuerza corporal del golpe equivalente al de un bloque de cemento que cae desde lo alto de un edificio de 8 pisos. Su gran pico también pudo haber sido usado para rasgar los órganos internos de la presa, causándole la muerte por pérdida de sangre. Dada la ausencia de otros grandes depredadores o carroñeros, un águila de Haast fácilmente pudo haber monopolizado el producto de la matanza de una presa grande por varios días. Se ha creído que estas aves fueron descritas en muchas leyendas de la mitología maorí,
bajo diferentes nombres. Por otra parte, en algunas leyendas maoríes se la llama Pouakai y este mata humanos, comportamiento que los científicos creen que puede haber sido posible si este ser realmente fuera esta águila extinta, dado su gran tamaño y fuerza. Los primeros pobladores humanos de Nueva Zelanda, los maoríes, que arribaron alrededor del año 1280, cazaron intensivamente a las grandes aves no voladoras locales, llevándolas a la extinción. La pérdida de sus presas naturales causó que igualmente el águila de Haast se extinguiera hacia el año 1400, cuando sus fuentes de alimentos terminaron de agotarse. Hasta la reciente colonización humana que introdujo a roedores y a gatos, los únicos mamíferos presentes en la isla de Nueva Zelanda eran 3 especies de murciélagos, uno de los cuales también se extinguió recientemente. Libres de la competencia de los mamíferos, las aves ocuparon o dominaron todos los principales nichos ecológicos en la ecología de Nueva Zelanda, gracias a que no había amenazas a sus puestas de huevos y crías por la acción de depredadores mamíferos pequeños. Las moas eran pastadoras y ramoneadoras, funcionalmente similares a los ciervos o bóvidos de otras partes del mundo, mientras que las águilas de Haast llenaron el mismo nicho que los superdepredadores mamíferos como tigres o leones. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información que les traje hoy. Esta es otra de las grandes aves que poblaron nuestro planeta y que también se extinguió lamentablemente por culpa nuestra, por culpa de los seres humanos, así como la otra vez les comentaba del dodo o del solitario de Rodríguez. Si les gustó la información, los espero otro día. Hasta muy prontito.